¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Viernes 15 horas. Es Literarte. Bienvenidos a un nuevo programa. Como todos los viernes a partir de las 15 vamos a recorrer un camino que va desde la literatura al resto de las disciplinas artísticas. Somos Natalia, quienes hablas, me acompañan Gastón, Alberto, en el sonido, en la musicalización y edición, Hernán Polaco Tarasconi. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, bien, felices, están contentos. Apagados, sí, es un viernes un tanto extraño, pero falta bien. Maquillaje. Igual, creo que sí, es ese el problema. No hemos ido a retocar el maquillaje. Les damos la bienvenida a todos los oyentes, que todos los viernes nos acompañan, como Carlos Chávez, María Eugenia Vanegas, Silvina Baira desde el sur de la provincia, Ramón Schneider, si no me equivoco, están bien pronunciados. Sí, Ramón Schneider. Muy bien. Y darles la bienvenida a todos los oyentes que nos escuchan por primera vez y que nos pueden escuchar mediante www.lectores.ulp.edu.ar. Además, tenemos la fanpage de Lectores 3.0 para que nos escriban, nos comenten, nos pregunten y también nos sigan sugiriendo algunos títulos como lo están haciendo en la fanpage y también en el Club de Lectores. Bien. ¿Tenés para contarnos algo del Club de Lectores? No, que va muy bien, que participa mucha gente, más de la que nos esperábamos y que escuchan el programa y están medio perezosos para participar y meterse en el Facebook, pero estoy haciendo todo lo posible para que interactúen mientras lo escuchan. Sí, que se sumen, que le den me gusta a la fanpage de Lectores, que nos pueden escribir y también comentarles que a través de la fanpage es que van a ir conociendo las consignas para poder ganarse los libros, ¿sí? Una donación que hemos tenido de... San Luis Libro ha donado muy generosamente. En esta semana hay unos libros de Esteban Agüero. Para sumar a la biblioteca de los lectores y también decirles que si tienen alguna otra inquietud o quieren algo más personalizado nos pueden escribir al email de lectores@sanluis.edu.ar. Pero lo más importante es que se sumen al Facebook, a la fanpage de Lectores 3.0 para conocer las consignas y también los premios que va a haber, ¿no? Que son libros. Sí, en general este es un programa de literatura, así que lo que se va a regalar son libros de literatura puntana particularmente. Bárbaro. Entonces saludamos a todos los habitantes de la provincia de San Luis, a todos los oyentes, a todos los participantes de Meta Lectura, de los que participan en el Club de Lectores, por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Literarte. Bueno, en el primer bloque, ¿qué vamos a hablar? Y hoy vamos a hablar de Kafka y de su hermoso, sintético, escueto y genial Ante la Ley. Uh-huh. Un cuento que hace varias semanas fue furor en el Club de Lectores porque fue parte del concurso de Metalectores. Hubo decenas de opiniones y cruces y diálogos y polémicas y discusiones y vamos a tratar de desasnar ese camino tanto argumental como metafórico a lo largo del programa de hoy. Muy bien. ¿Querés empezar leyendo un parrafito del cuento? Por supuesto. Dale. Con frecuencia, el guardián mantiene con él breves conversaciones. Le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas. Pero son preguntas indiferentes, como la de los grandes señores. Y para terminar, siempre le repite que todavía no puede dejarlo entrar. El hombre que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea para sobornar al guardián. Este es un párrafo de el texto Ante la Ley de Franz Kafka. Bueno, ¿querés contar vos, Gastón, un poco de qué trata el cuento? ¿Querés que lo cuente yo? No, contalo bueno. Vos, porque realmente para mí, por sobre la superficie, se me hace un poco complicado. Me gusta más sumergirme. Bueno, después igual nos vamos a sumergir. Sí sale también. Sí sale. Y si después de sumergirnos podemos salir a flote nuevamente. Ese es otro tema que pasa con Kafka. Bueno, este es un cuento muy sencillo desde el punto de vista narrativo. Un campesino va al palacio, digamos, de justicia, suponemos, va a una puerta donde hay un guardia y pide para ir a ver a la ley con una entidad casi de personaje. Uh-huh. Y este guardia le dice que no lo puede dejar pasar, que tiene que esperar,
que no intente hacer ninguna acción violenta para pasar, porque hay otros guardias más grandes, más peligrosos y más imposibles de pasar detrás, con lo cual se sienta a esperar. Termina casi siendo amigo del guardia, hablan, el guardia le convida a algo, le ofrece un banquito para que se siente, hasta que este campesino muere. Antes de morir pregunta por qué no ha venido otro a reclamar por esta ley, por la ley, a quien yo venía a visitar, a conocer o en tal caso. Claro. Y el guardia le dice que esa puerta era exclusivamente para él. Entonces, él con esta información muere. Y el guardia cierra la puerta. Como que ya directamente no tiene más sentido ni la puerta, obviamente el campesino muerto, ni el guardia como guardián de la puerta. Esto es el cuento, 1 página y media, menos, 1 página y cuarto. Hay muchos cuentos de Kafka de esta duración, muy, muy simples desde el punto de vista narrativo, muy fantásticos, muy metafóricos ya en un primer nivel, y bueno, todo lo que este argumento nos abre como abanico para hablar en lo que queda el resto del programa, me parece que es inmenso esto de entrar en las profundidades. Ya comentaste algo acerca de los personajes. Contame bien en detalle, Gastón. Los personajes. Hoy en detalle no, porque hoy estoy prolijo y me voy a tener a los bloques, y en este bloque que es sobre nada más. No va a hablar, Gastón, este bloque no va a hablar. No quiero hablar. No quiero hablar, es sobre la superficie, porque quiero que lo lean, porque es fantástico. Te quedaste en el espacio, Gastón. Puede ser que me haya quedado en el espacio, es difícil volver. Sobre los personajes, lo que voy a decir que son 3, ¿sí? El campesino, como dijo Alberto. Sí. El guardia y la ley. ¿Quién es la ley? Esa puerta representa la ley, representa el acceso a la ley. Adentro hay varios guardias también, pero insisto, esto lo quiero ver en el segundo bloque, porque cuando nos sumerjamos es muy interesante que un cuento tan simple nos dé para pensar y para formular algunas preguntas. Totalmente. Y a mí me da curiosidad de saber en qué época fue escrito, Alberto. Bueno, Kafka es un escritor que no ha publicado en vida y que falleció en 1924, y que un amigo con los derechos de autor de los textos a partir de fines de los 20 del siglo pasado y en adelante publicó toda su obra, con lo cual en cualquier momento de su vida lo puede haber escrito. Suponemos que es un texto escrito en la década del 10 del siglo pasado, es decir, hace 100 años, y que tiene ya en la superficie, sin ahondar demasiado, tiene un condimento bastante actual en cuanto a cómo era considerada y cómo era vista la justicia, digamos, o la ley, o la posibilidad de desarrollarse la justicia para un ciudadano de a pie, para este campesino, ya hace 100 años, que tanto hoy nos quejamos de la justicia como una novedad. Es algo que evidentemente viene por lo menos a los hombros del mundo moderno, digamos. No voy a hablar sobre eso porque en este bloque no quiero hablar. Bueno. No quiero hablar, pero... Bien, ¿y de este autor, Alberto? ¿A qué se dedicaba? Bueno, era un abogado que no se dedicaba a ser escritor, más allá que una persona culta, que obviamente escribió mucho, que había leído mucho. Después en el otro bloque, si tenemos tiempo, pensaba comentarles algo de Borges respecto a los precursores de Kafka y de dónde viene la literatura de Kafka. Pero lo curioso es que escribió novelas y cuentos, ensayos, cartas durante los últimos 10, 15 años de su vida. No es una persona que ha vivido muchos años, no me acuerdo ahora el año de nacimiento, pero lo pueden buscar, googlearlo, hacer 1880 y pico, y murió en 1924, con lo cual debe haber vivido 40 y pico, menos de 50 años. Y bueno, hizo toda una serie de obras que después fueron publicadas oportunamente y que después tuvieron un recorrido donde ha sido muy leído no solo en Europa, sino en América, ha sido muy reconocido, y hay como un modelo Kafka, hay como un estilo Kafka que trascendió más allá de que
él no se pensó como escritor publicando y que las publicaciones por ahí no tuvieron el orden que él hubiera deseado, o que algunas cosas que él hubiera querido publicar por ahí no se publicaron y algunas cosas que él no hubiera querido publicar sí se publicaron. Básicamente hay 3 novelas que son muy famosas, conocidas y reclamadas en el mundo literario, que son El Castillo, América y El Proceso. Después vamos a hablar del Proceso por una adaptación cinematográfica en el tercer bloque. Y después hay toda una serie de libros de cuentos diversos que se han compilado hace unos 20 o 30 años atrás en las obras completas que se pueden conseguir. Eso lo podemos mencionar entonces en el tercer programa, sí, ya como para sugerir. Como para recomendar, dale. Sí. Bueno, pero le vamos a preguntar a los oyentes qué han leído, si conocen a Kafka, si han leído obras de él, por supuesto, y que nos comenten en la fanpage de Lectores 3.0. Y bueno. ¿Y con quién estudió Kafka abogacía? Podemos preguntarle a la audiencia. No, es importante y habla un poco de su entorno. De su entorno y de la época también, ¿no? Sí, de la época, fundamentalmente de la época. Entonces vamos a una pausa con la mejor música del musicalizador y editor polaco Tarasconi. Vamos y ya volvemos al segundo bloque. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Viernes 15 horas. Y volvemos al segundo bloque con más Literarte, y por supuesto a todos los que se están sumando a escucharnos en este programa se pueden conectar a www.lectores.ulp.edu.ar, así le dan play y nos escuchan. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de Kafka ante la ley, ¿sí? Sí, vamos a entrar a las profundidades y Gastón nos acompaña porque quiere tirarse quiere de cabeza. Nadar. No, pero es como vos dijiste, en realidad todo el mundo se quiere ir al espacio, pero nadie se pregunta cómo hay que volver. Ajá. Así que ¿Y entonces? Y hoy estuve en el espacio y no puedo volver. Pero este cuento me trae de los pies demasiado rápido, diría. Bueno. Estos personajes, yo lo que me quería sumergir, porque la trama no se puede ir develando si no hablas de los personajes y de lo que quizás quiera representar, que es lo que representa este campesino. Un individuo. El individuo ante la ley puede llegar a representar, tranquilamente puede ser eso. Sí, ante la muerte también. Ante la muerte. ¿Y qué puede te voy a apostar y te voy a duplicar. Juguemos que yo creo que a la gente no les gusta que estemos tan de acuerdo. Bueno. Me parece que no les interesa que estemos tan de acuerdo. Y el otro personaje que era el guardia, ese guardia que está, que es malo. Cuidador. Un cuidador, y hay una imagen que a mí me pareció bellísima y que tiene que ver con la época,
un tártaro. ¿Sí? No lo puso ni un soldado alemán, ni un soldado prusiano, un tártaro. Él eligió la fiereza de ese soldado, de ese guardia, de ese cuidador, la comparó con un tártaro. ¿Y qué está representando este guardia? Y los infinitos, para mí, desde mi punto de vista, los infinitos guardias y burócratas y profesores de leyes y abogados y escribanos que de alguna manera nos van guiando o signando o mutilando los límites para entrar a la ley, para poder acceder como títeres del sistema, digamos. Uh-huh. No sé si títere sería la palabra, pero por lo menos gente que está puesta para impartir la ley, porque la ley es algo objetivo. Eso es una buena otra pregunta para Claro, ¿qué sería impartir la ley? Claro, la ley es algo objetivo, es algo que se puede tocar, medir, pesar, o es algo que se interpreta de acuerdo a una época y a una subjetividad. Sí, yo creo que es más eso. Lo que pasa que la época en la que fue escrito el cuento y la época en la que estamos pensando, esta modernidad de la que venimos trabajando desde el programa que hicimos a Marechal, nos pone en un lugar de cosificación, ¿no? Uh-huh. Esta cosa, se habla tanto de la cosificación femenina. Bueno, todo se ha cosificado, aparte de la mujer, en la modernidad, ¿no? Esta cuestión de que todo lo que se mide, se pesa, tiene un valor, por ser material, superior a aquello que no lo tiene, digamos. Sí, yo insisto en esta idea de que la ley está hecha para interpretarse. ¿Y dónde está la ley? Bueno, el primer momento está en esa puerta que en la está... llegada. Claro. ¿Se conoce la búsqueda por la que llega? No sabemos si viene a presentar una queja, si viene a conocer a la ley como algo, como un individuo común. ¿Sí? Vengo a conocer la ley. Quiere entrar a la ley, dice. Un campesino se presenta frente a este guardia y solicita que le permita entrar a la ley. Así literal. Así. Como si fuera un lugar objetivo. Como si la ley fuera un personaje que en realidad es un edificio. Y que adentro se administra justicia o no sé. Que bueno, ahí burocráticamente justicia. Entonces está la ley, pero no sabemos con exactitud qué es esta ley. No. Y ahí hay algo interesante, hay algo interesante que se puede confundir cuando uno lee, sí, al no saber el motivo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la justicia? ¿Sí? Ahí hay un par. Hablamos de eso. Sí, hablamos un poquito, pero en este caso es ¿Lo la metemos ley. o no lo dejamos Lo pasar? dejamos un poquito para más adelante, porque Bueno. quiero terminar con el tema Dale. de la puerta, que Dale. es el tercer personaje que nombré en el primer bloque. La puerta que para mí representa la ley en sí, el acceso a la ley, y ahí es cuando juega un poquito, no sé si decirle la paradoja, ¿sí? La paradoja de Kafka, donde todos tenemos acceso a la ley, pero en este caso el personaje como individuo no logra acceder. ¿Sí? Tiene su puerta, tiene su acceso, y ahí vuelvo y ahí retomo lo tuyo de la era industrial que hablaste en el primer bloque. Me hago referencia a la revolución anterior, a la revolución francesa, esto de la igualdad, la libertad y la fraternidad. La igualdad ante la ley la tenemos todos, pero no todos podemos acceder. Y ahí me parece que hay una paradoja o una parábola de Kafka. Sí, hay una idea de que todos seamos iguales ante la ley no quiere decir que manejemos la ley. Creo que en ese todos iguales ante la ley hay una especie de abstracto que indica, fuera de campo, que nadie va a manejar la ley, excepto el que tenga poder, como siempre fue. Es decir, la Revolución Francesa trae en esa máscara de igualdad una igualdad imposible, porque el que ejerce el poder es el poder, digamos. El poder se ejerce. Y si la ley está dispuesta a la interpretación... Sí, pero además una cuestión, bueno, de todas maneras nos meteríamos más en una cuestión estrictamente jurídica que no viene al caso y se nos va de la literatura. Ah, pero no es un texto jurídico. También, pero bueno, diferenciemos ley de justicia. A ver. Ley es una norma. Sí. ¿Sí? No se puede fumar en este lugar, por ejemplo. Eso es una ley. Pongámosle. ¿Sí? Prohibido fumar en lugares cerrados. Justicia es lo que se ejerce en función de una falta o de una corrección. Es decir, si justicia sería que a mí me premien por no fumar o me castiguen por fumar.
pero la ley es la norma y la justicia es lo que se ejerce, ¿sí? Bueno, acá se habla de la ley, la palabra justicia no aparece en todo el relato, es algo que inferimos nosotros, metafóricamente. ¿Podría ser la injusticia en la que vive este campesino? Puede por ser, esperar puede todos ser. estos Eso- años. Eso queda a la diferencia de cada uno de que los lea, por eso en el primer bloque insistía, La justicia no existe como un hecho en sí no. en el texto. En el texto, no, sí, en el texto no existe, en la vida real Tampoco. tendremos que, Alberto- tendremos que conversar un poquito más Y profundamente. Alberto, decime, ¿qué opinan los participantes del Club de Lectores? Bueno, el Club de Porque- Lectores, una observación que hizo una chica, que ahora no me acuerdo el nombre, qué mal que está esto, lo tenía que haber traído anotado, fue que lo que está esperando ese campesino es la muerte. Y lo que hacemos todos los seres humanos es estar, metafóricamente hablando, nadie se asuste que tenga que cumplir con ningún horario hoy, metafóricamente hablando, estamos en una puerta esperando que nos dejen pasar a un lugar que sabemos que no nos van a dejar pasar y nos sentamos a esperar que el tiempo pase y nos acomodamos y nos amoldamos a esa puerta, a ese umbral, a ese guardia, a esa infelicidad, si se quiere, o a esa costumbre, a esa rutina, esa incompletud hasta que finalmente nos morimos. Esta es una interpretación bellísima que hizo una participante de Metalectores en el club que me la anoté para traerla porque aparte me parece, estoy totalmente de acuerdo y me parece algo verdaderamente metafórico, un interesante. sentido, una interpretación. Es interesante, sobre todo, para mí lo refuerza la idea de que el campesino nunca le preguntó por qué no puedo pasar. Se conformó con la autoridad de este guardia que le dijo no puede pasar y en ningún momento le dijo por qué no puedo ¿No pasar. habrá ido a que no lo dejen pasar? Puede ser, ya sería una paradoja de Kafka. Bueno, pero Kafka trabaja ese tipo de formas, es decir, no hay en sí cuestiones paradojales. Bueno, por supuesto que las hay, pero no hay cuestiones paradojales que se contradigan con las posibilidades literarias y mucho menos de Kafka. Parece que Kafka en ese sentido no. Bien, y Alberto, ¿hay alguna relación entre este cuento, el autor, respecto a otros cuentos anteriores? Un poquito antes lo mencionaste en el primer bloque con otras obras. Bueno, Kafka es un antes y un después en la historia de la literatura, creo yo. Borges y muchísimos autores, Salinger, Hemingway, Simenón, y bueno, hay actores muy actuales y argentinos también, lo han considerado un escritor que marcó un antes y un después. Y por supuesto que lo que yo había nombrado antes, que vamos a ver si tenemos tiempo a hablar de apenitas de los precursores de Casco, del sentido de hablar de precursores de un autor, evidentemente se puede rastrear por supuesto desde las épocas clásicas, pero lo que tiene Kafka es esta característica fantástica que se ve en cada uno de los cuentos fantásticos que hemos leído, en Edgar Allan Poe, en Marco de Nevi, en Bioy Casares, en Borges, de desplazamiento, de cosas fuera de lugar, de lo otro como negativo, irrumpiendo en la supuesta tranquilidad o en la supuesta normalidad de una trama. Y esto es eso, digamos, o sea, acá hay una persona que va a un lugar y que se tiene que quedar a vivir en ese lugar hasta morirse. Es decir, hasta una simplificación en el buen sentido de la palabra simplificación del cuento fantástico. Es una insignificancia, digamos. El individuo ante la ley es algo insignificante. Claro. Sí. Ante el sistema, yo creo que la ley ahí es el sistema, es el edificio, es el guardia y los que mandan al guardia. Es decir, el hombre kafkiano es un hombre pequeño, empequeñecido, disminuido, frente a toda una serie de reglas económicas, sociales, laborales, profesionales, artísticas, culturales, que lo oprimen, pero no es que lo oprimen y él está torturado, sino que de alguna manera es una descripción del mundo moderno. Es decir, nosotros estamos empequeñecidos ante digamos, si nosotros... Ante las puertas. No, pero aparte O una. vamos a llevarlo como nos gusta hacerlo en otros programas A ver. al terreno actual. A ver. Cuando nosotros
nunca tuvimos relación con un banco y nos llega una carta de ese banco ofreciéndonos una tarjeta de crédito, Sí. no pensamos inmediatamente, pero si nos tomamos un tiempito nos podemos dar cuenta que ese banco sabe quiénes somos y dónde vivimos. Y no debería saberlo, ¿sí? ¿No? Uno no se siente o no se sentiría empequeñecido kafkianamente hablando ante esa situación. Es decir, hay una institución gigante que nadie es dueño. ¿Quién es dueño? No sé, un japonés, un chino y un norteamericano. ¿Sabe quién es dueño? Dueño real de ese banco, más de accionistas, gerentes y CEOs. Es que no es personal. No es personal. No es personal. Esa despersonalización, esa institución, esa ley, La ley. esa puerta, ese guardia, en tal caso el gerente es el guardia o el changarín que manda la carta, Sí, sí, nos conoce, nos dice que nos conoce y nos manda algo que no vamos a aceptar, pero que en realidad en el fondo tiene un mensaje que es: mirá que sabemos que lo necesitas. Claro, y que nosotros podemos manejar tus necesidades. Ese ejemplo exagerado, burdo, casi irónico, es una forma de empequeñecimiento del mundo moderno que Kafka vio hace 100 años. Estos cuentos están escritos hace 100 años. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Un poco el gerente lo que decía es esta infinita cadena de guardias que están en el cuento, que le menciona en primer momento el tártaro al campesino. Pero vamos a escuchar un poco de música porque me cansé de Déjame hablar. decir una cosa del Dale. Me tártaro. parece que Sí. Tártaro Sí. es algo que roza con el límite del humano, ¿no? Geográficamente, culturalmente y tradicionalmente. Sí, sí. Entonces esta persona, siguiendo con la metáfora y sin ofender a nadie, ¿no? No vaya a ser que hay un tártaro escuchando en el programa. Un descendiente. Claro. El tártaro, el guardia tártaro es de alguna manera una persona que es un casi humano, digamos. Es alguien que se ha automatizado en su labor, como está lleno de autómatas la obra de Kafka, que viene de la literatura alemana de Hoffmann, del romanticismo que hemos hablado, inclusive antes que Poe. Es decir, es un autómata y que está representado por un tártaro, metafóricamente porque es un casi humano. Culturalmente es un casi humano. Desierto de los tártaros. Y la antes de famosa que nos novela vayamos italiana. ¿Por qué me voy al espacio? al corte, le podemos preguntar al público, ¿no? Si se imaginan una situación así, si están frente a una puerta que puede ser la ley, frente a un guardia, ¿sí? La dejamos picando para irnos a la pausa con la música del Pola y ya volvemos al tercer bloque. Por favor, polaco, salvame. Todos los viernes por www.lectores.ulp.edu.ar. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Escribe Borges en 1951, a propósito de Kafka. Si no me equivoco, las heterogéneas piezas que he enumerado se parecen a Kafka. Y si no me equivoco, no todas se parecen entre sí. Este último hecho es el más significativo. En cada uno de estos textos está la idiosincrasia de Kafka, en grado mayor o menor, pero si Kafka no hubiera escrito, no la percibiríamos. Vale decir, no existiría. El poema Fears of Sculpts de Robert Browning, ahí está Robert, profetiza la obra de Kafka, pero nuestra lectura de Kafka afina y desvía sensiblemente nuestra lectura del poema. Browning no lo leía como ahora nosotros lo leemos. En el vocabulario crítico la palabra precursor es indispensable, pero habría que tratar de purificarla de toda connotación de polémica o de rivalidad. El hecho es que cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro. Bueno, esto es un recorte de un texto de Borges del 51, que se llama Kafka y sus precursores, del libro Otras Inquisiciones, en donde, siguiendo un poco la típica mirada laberíntica de Borges,
explica que un poco lo que nos preguntamos siempre al final del primer bloque o al principio del segundo, de esto de cuáles son los antecedentes o los precursores de este autor y hacia dónde nos llevan estos autores. Bueno, de alguna manera Borges nos dice sin más que cada autor crea sus propios precursores y todos esos precursores son precursores de tal porque los une ese autor en cuestión. Si no existiese la obra de Kafka, no podríamos reunir a Leon Blas, a Browning, a Zenón, a Kierkegaard y a todos los que enumeran el texto antes. Esto que leí es el final, ¿no? Como la conclusión que Borges, a donde Borges quiere llegar con el ensayo, con el pequeñísimo, sintético ensayo. Una nota, ya que estamos en el tercer bloque. Esto fue publicado primero en el diario La Nación. ¿Sí? Cuando agarramos un diario de hoy en día y comparemos lo que eran los diarios, por lo menos hasta la década del 70, pensemos que este salió en la década del 50, y si mal no recuerdo, este texto salió en el año 51 en el diario La Nación. Yo, de estas piezas que dice Borges que son heterogéneas y que han formado a Kafka, me ha despertado así como una sospecha, ya que uno también completa al escritor. Yo, por una cuestión de ignorancia propia, conozco a Kierkegaard, conozco a Zenón y no sé, a ningún otro más. Los otros cuatro, bueno, Robert de Browning, me dijiste vos que tenías un par de libros de él. Y Leon Blas también. Y de Leon Blas. ¿Y los otros existen o es un invento de Borges para justificar a Kafka? No, yo creo que existe. De Borges inventa como loco el viejo. Claro, es increíble eso. El viejo nació para inventar y se armó un mundo artificial a su medida. No hay ninguna duda. Pero no creo que en este caso, donde el truco no está en la invención, sino en la conclusión, después de una pequeña historización de los precursores de Kafka, haya inventado. Sinceramente, yo de los 6 conozco 5, que yo tendría que haber inventado el sexto, este francés que ahora no encuentro el nombre que está acá, apólogo chino del siglo IX, ya se fue a los Maguli. No, digamos, Borges ha escrito un hermoso cuento que se llama Pierre Menard, sí. Autor del Quijote, sí, donde inventa toda una situación de que el Quijote fue escrito en realidad por todo eso, pero es un cuento fantástico. Acá no es un cuento fantástico, acá es un ensayo. Otras Inquisiciones es un libro de 1952 que es de los mejores de ensayos de Borges, de los mejores libros de ensayos de Borges. Y acá lo que está haciendo es especulando, pensando, analizando, no tiene una... bueno, pero para justificar esa inferencia, tranquilamente. Pero si vos me decís que conocés 5 de los 6, sí, ya está. Ya está. Esto por eso digo, es de mi más tierna ignorancia, esto de que me despertó cierta sospecha. Y otra duda que tengo, a mí me contaron así en un... tu bajada a la tierra es... Pero bueno, lo que pasa es que me bajan a la tierra para hablar de la ley. Y encima en una forma bastante angustiante, ¿no? Todos tenemos acceso a la ley, pero siempre hay guardias que te van a decir de qué manera y cómo y en qué momento. Me bajan a la tierra para eso. Yo lo que quería preguntar era sobre Borges y Kafka, porque me contaron, esto no quiere decir que sea verdad, sobre que había aprendido a los 16 años, joven argentino, si tienes entre 15 y 17 años, ¿qué le puede interesar a un joven de 16 años en Argentina? Aprender alemán. Claro, y Borges, sí, a los 16 años... Están todos acá en San Luis, están todos haciendo cola para aprender alemán. Por supuesto, a los 16 para abajo. De 16 para abajo, con su busito de promoción, sí, para ir cantando la Internacional Comunista a la escuela, mientras van leyendo Mi lucha del Führer. Es el interés de cualquier joven de 16 años, ¿no? Es solamente eso lo que estoy diciendo. Bien. Kafka aprendió alemán, sí, Borges, no sé si es cierto, a través de Kafka, porque por supuesto no pudo leer a Kant. ¿Esto es real
¿O es como que no se puede leer a Kant es real? Ahora, Sí. ahora que lo de Kafka, bueno, insisto con lo que hablábamos antes del programa y lo que dije en el primer bloque, Kafka no fue escritor en vida, no publicó sus escritos en vida, perdón, esto es lo correcto, y se empezaron a empezar a conocer a fines de los años 20, cuando Borges ya tenía 30 años y no sé si ya no sabía alemán. Quiero decir, conociendo Claro, a Borges por ahí, por ahí una edad, para cualquiera de nosotros, tener 100 años todavía es ser joven para aprender alemán. Borges a los 30 años creo que ya sabía todo lo que tenía que saber respecto a idiomas, a autores, a bibliotecas, a enciclopedias, esas cuestiones. Ya escribe. Borges es de esos pocos autores, hablamos siempre, terminamos hablando de Borges. ¿Viste vos? Pero Borges es uno de esos pocos autores que da la sensación que en un momento alcanzaron una madurez y que siempre fue la misma. Si Borges parece que a fines de los 20, principios de los 30, llegó a los 80 años de edad. Entonces es cierta mi sensación de que siempre fue viejo Borges. Sí, en ese sentido, sí, no sé si viejo, porque viejo, qué sé yo, pero sí es un autor que da la sensación que no tiene, como otros, crecimientos sustantivos en su obra, sobre todo en su obra ensayística. Es decir, Borges, uno lee los ensayos de los años 40, o los ensayos de los años 30, o los ensayos de los años 80, y habla con la misma interés sobre los mismos libros y sobre los mismos autores. Es decir, parecería como que ya había leído todo en los años 30. Sí, lo único para volver un poquito a Kafka, Volvamos, pobre Kafka. podemos decir que en Borges ha aparecido y desaparecido Kafka a lo largo de su trayectoria de la escritura de Borges, ha aparecido y desaparecido. Vuelve a retomar, ya por el año 1976, vuelve a aparecer Kafka en un libro que se llama La moneda de hierro, yo no estudié alemán, así que disculpen, en un poema que se llama Ein Traum, donde lo menciona a Kafka, así que estamos hablando del año 51 y del año 76. Igual, más allá de la cita, creo que la literatura borgiana es muy kafkiana. El Congreso. Por ejemplo, Borges diría, en realidad Kafka es borgiano y no Borges es kafkiano, pero a fines de lo que leí, pero en definitiva estos laberintos, estos espejos, estas sombras, estas vueltas al mismo lugar, estas cosas sin salida, tienen mucho que ver con el mundo literario de Kafka y también tienen mucho que ver con el mundo literario de Borges. Bien, ¿y el mundo de Kafka y en el cine, sus historias en el cine, con el cine? Bueno, yo tengo conocimiento de una gran película que hizo Orson Welles en el año 62, que es una adaptación del Proceso, que guionó adaptando el texto de Kafka Pierre Joliot, y que dirigió Orson Welles, protagonizada por Anthony Perkins. ¿Se acuerdan de Anthony Perkins? El director de la primera parte de Psicosis, Sí, de Hitchcock. sí. Bueno, El actor. claro, protagonizada por él. Después me imagino, inclusive se me viene a la cabeza hasta de situaciones de alumnos y de compañeros cuando yo estudiaba, de adaptaciones de cuentos, porque los cuentos de Kafka, si bien son sencillos y a la vez complejos y nos dan para hablar, etc., este cuento que leímos hoy es perfectamente adaptable. Si uno le busca la vuelta como para darle una densidad mayor dramática a esa superficie que parece tan llana, pero es algo que se puede hacer en una esquina, en una vereda, con una casa y dos personas. Una puerta interesante. Bueno, Y un buen disfraz de tártaro. Y tengo algunos recuerdos de alumnos o compañeros míos en mi época de estudiante que han intentado adaptarlo. Después de películas así comerciales, digo, no se me ocurre más que esta de Orson Welles. Pero indudablemente sus temas están en el cine. Es decir, el cine fantástico, contemporáneo, norteamericano de Cameron, de Brian De Palma o de John Carpenter, es un cine kafkiano. Es decir, Kafka ha influido notable, por eso digo que es un antes y un después. No sé si en la historia de la literatura, en la historia del arte o en la historia de la modernidad ha influido Kafka por su forma de ver. Inclusive está esta anécdota ya que trajo a colación Borges estos de los precursores a Kierkegaard, me hizo acordar, hoy se lo comentaba Gastón antes del programa. También para hacer círculos nosotros, ¿no? Claro, sí. Nosotros estamos, no sé si empezamos con un círculo y terminamos en un laberinto, pero bueno. Que Salinger cuenta en uno de sus relatos, Levantad carpinteros la viga del tejado, un relato que uno de los últimos que publicó antes de irse de la publicación, irse al monte con su familia y desaparecer por 50 años, que cuenta o especula un poco acerca de la figura de este famoso Seymour Glass, que fue el protagonista del primer cuento, ¿se acuerdan del pez banana? Sí. Bueno,
Y dice que hay en la vida del autor que está escribiendo, que es Buddy Glass, el hermano menor de Seymour en ficción, pero que en realidad es Salinger, hay un antecedente de 4 grandes artistas de la modernidad que se han destacado. El primero es Kierkegaard, el segundo es Van Gogh, el tercero es Kafka y el cuarto es Seymour. Bien. Es decir, que hay un hilo conductor de precursores en donde claramente Salinger se siente el quinto. El quinto Beatle. Es decir, el quinto en el sentido de entender que la línea va por ahí, más allá que escribe de otra manera, ¿no? Es otro estilo literario, sintáctico, hasta de redacción, hasta de armado de diálogo, pero que hay una idea de lo intrincado, lo empequeñecido, lo laberíntico del mundo moderno que se expresa claramente en la pintura, en la filosofía de Kierkegaard, en la pintura de Van Gogh. Yo creo que lo que une es la angustia ante la existencia, ¿no? El por qué. Sí, pero una existencia moderna. Está bien, pero una que genera existencia angustia. particular. Y que genera angustia. Sí, indudablemente. Bueno, Sí. generando angustia, entonces ya tenemos para leer, para mirar en el cine, para buscar algo también, para decirles quienes nos leyeron Ante la Ley, poder decirles que este texto también está en la biblioteca de San Luis. Sí, en la biblioteca popular. digital. Y va a haber en el Metalectores dentro de 3 o 4 semanas, va a aparecer otro cuento, no me acuerdo si lo había puesto o no, pero lo recomiendo, si lo quieren ir leyendo igual, esté o no esté en Metalectores, que se llama Manuscrito Antiguo, que es un cuento de Kafka también, de esta misma extensión, con un espíritu también relacionado con lo legal, que es como el proceso. Extraordinario. Más fantástico que que lo recomiendo también. Creo que va a estar en Metalectores, creo que está en la lista de Metalectores. Bien, o sea que también está en la biblioteca digital. Creo que lo subí a la biblioteca digital, si no lo subo en estos días. Bueno, y acá por la fanpage de Lectores 3.0, los seguidores de todos los viernes nos están preguntando cuál es el título del próximo viernes, Alberto. ¿Lo podemos decir? Sí, lo podemos decir, así lo van leyendo. El próximo viernes vamos a volver a Bioy Casares, con Encuentro en Rauch, uno de los últimos cuentos que escribió y publicó este gran autor argentino. Encuentro en Rauch. Bueno, entonces así podemos decirles que vayan leyendo tanto lo que vamos a trabajar el próximo viernes y por supuesto si quieren leer de Kafka, toda la información acá la dio la biblioteca de Alberto. Bueno. Que comenten, que entren al Club de Lectores y que comenten el programa y que nos critiquen, que digan este Gastón se lava las manos en el primer bloque y el otro es un charlatán en el segundo y Nati no sé qué quiere interrumpir. Que digan toda la verdad. No tiene nada que ver la ley, la interpretación que están haciendo de ley y justicia. Claro, por lo menos que nos digan burro. Tiene que haber algún abogado escuchándonos. No, muchachos, mire, esto. Sí, yo creo que me mate un abogado con la definición que di, pero la di a los fines de como la entiendo yo y como supongo que se va a entender un juicio, sí, una demanda. Directamente. Bueno, ¿nos despedimos? Bueno, sí, si no querés que hable de Gustav de este espacio de Literarte y bueno, saludamos a todos los oyentes y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 15 horas en www.lectores.ulp.edu.ar. Gracias Pola, gracias Alberto, gracias Gastón. No hay por qué. Buen fin de... Literarte. No te lo pierdas, los viernes a las 15 horas. Load up, and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low? Hello, 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 how low? With the lights out, less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid, contagious, here we are now. Entertain us, I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido, yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 how low?
dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido. Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. Para los metalectores, recuerden que a finales del concurso, aquellos que leyeron todos los cuentos participan de un desafío por increíbles premios. No dejen de leer. El 28 de septiembre se viene el desafío literario. Para los lectores que no ganaron en su categoría, pero participaron en el concurso hasta el final, hay una nueva y última trivia con muchos premios. Recuerden, 28 de septiembre.